Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Y abrir en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 en esta mañana. Hemos llegado al último capítulo del libro, que creo que será una gran bendición para cada uno de nosotros y para la iglesia en general. Cuando uno toma un trabajo, creo que todos hemos trabajado o estamos trabajando, quizás algunos algún día estarán trabajando, pero cuando uno toma un trabajo, en cierta manera el trabajo es su amo. El trabajo es su amo. Hay trabajos que se hace todo el trabajo en el trabajo y hay horarios que cumplir, y luego cuando volvemos a casa tenemos más trabajo para prepararnos para el otro día. Como por ejemplo un docente, ¿no?, que enseña y cuando vuelve no es que al otro día se levanta y ya tiene todo listo, no, tiene que prepararse para lo que sigue. Hay trabajos donde hay horarios específicos que cumplir y cuando uno termina va a su casa y se olvida hasta que se levanta a la mañana de nuevo y vuelve al trabajo al otro día. Hay trabajos que el horario es libre, tenés un proyecto que debes terminar, pero lo haces cuando querés, mientras que termines ese proyecto. Entonces adaptás todos tus días y tus horarios a lo que mejor te conviene para lograr terminar ese proyecto. A veces me causa gracia porque hay muchos que son programadores y el programador funciona muy diferente a como yo funciono. Así como yo funciono. Y quizás se levantan a las 11, 12 del mediodía, pero después trabajan desde las 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, porque funcionan así. Pero no importa cuando trabajan porque lo que tienen que hacer es lograr un proyecto y cuando lo logran lo envían al que sea su jefe, entonces trabajan en esa manera. Para mí, personalmente, hoy en día el Señor me ha llamado al pastorado, yo soy pastor y una de las cosas que hago es predicar cada domingo. Pero yo no tengo que rendir cuentas a vos de los días y horarios en que preparo mi mensaje. Lo puedo preparar lunes, martes, jueves, sábado, domingo, me puedo levantar a la 1 de la mañana y prepararlo si quisiera, que no lo hago. Pero lo que necesito hacer, ¿qué es? Cuando llego acá, tener un mensaje listo. Si yo viniera acá y dijera, bueno, vuelvan a la 1, porque ahí ya va a estar preparado. Vas a volver la semana que viene, ¿sí? O vas a decir, no vuelvo más porque no estaba preparado cuando tenía que estar preparado, porque el proyecto tiene que estar hecho en ese horario. Cuando yo estaba en el seminario trabajaba en FedEx, les he dicho muchas veces, y mi horario de trabajo era de 14 horas a 20 horas. Entonces yo toda la mañana iba a mis clases de seminario, volvía, almorzaba rápido y salía corriendo para ir al trabajo. Si el trabajo comenzaba a las 14 horas, ¿a qué hora debía estar? A las 14. Te dejaban entrar hasta 5 minutos antes, pero 14:01 vos estabas tarde. Y muchas veces te llegaba ese mensaje de texto llamado diciendo, Marcos, agarrás una hojita y ponés el tiempo que llegué, porque era una máquina que estaba en el tiempo exacto, ¿no? Y yo estaba como, no, lo lamento, llegaste tarde, ¿no? Re mal compañero, pero no iba a hacer eso. Pero tenía que estar a las 14, y yo trabajaba hasta las 20, entonces ¿hasta qué hora tenía que estar? Hasta las 20. Y mientras yo estaba en el trabajo, mi amo era el trabajo. Yo tenía que hacer todo lo que mi jefe me decía, a menos que quisiera que peque, ¿no? Pero nunca me pasó eso. Y debía estar todo el tiempo trabajando y haciendo lo que me contrataron para hacer. Y siempre debía hacerlo con excelencia. Y eso demandaba que uno esté prolijo en el trabajo. Eso demandaba que uno trate a la gente con amabilidad. Porque yo salía en mi camión todo el día y buscaba o llevaba paquetes o sobres y cosas así. Entonces me encontraba con mucha gente. Eso demandaba que llegue a ciertas paradas en el tiempo estipulado que tenía que llegar. Entonces toda mi mente y todo mi cuerpo y todo mi ser estaba envuelto en el trabajo y tenía que estar preparado para ese trabajo. Y cuando no estaba preparado lo hacía mal. ¿Y saben lo que ocurría?
Cuando recién comenzás el trabajo, y muchas veces en muchos trabajos es así, estás atento a todos los detalles y a todo lo que tenés que hacer. Y para mí era aprender mi ruta. Iba a casa, estudiaba mi mapa y luego volvía y al otro día estaba más preparado y cada día más preparado y me acordaba de todos los reglamentos que dieron y todo lo que tenía que hacer. Pero sabes que cuando pasa el tiempo, lo hace de memoria. Y entonces decís, bueno, sí, había que hacer paso 1, 2, 3, 4, pero en realidad el 2 no lo hace nadie. Te lo dicen en la clase, pero no lo tenés que hacer. ¿Sí? Y después las cosas iban mal cuando no hacías todos los pasos siempre, entonces los debías seguir. Pero a lo que voy es que cuando tengo ese trabajo, en ciertas maneras es mi amo ese trabajo, porque es lo que hago todos los días, donde tengo que estar todos los días, lo que me preparo para hacer todos los días. Para el creyente, primero espero que trabajes, porque como creyente la Biblia nos dice si no trabajás no comés, entonces si querés comer, trabajá. Pero como creyente, mi amo es el Señor. El Señor es mi dueño. El Señor es el amo de toda mi vida. Nos dice la Biblia que Él es Señor de todos los que invocan su nombre. En Filipenses 3:8 vimos que Pablo dice que conoció a Cristo Jesús y ¿cómo lo llama? Mi Señor. En Romanos 10:9 nos dice que todo aquel que confiesa a Cristo como su Salvador, confiesa a Cristo como su Señor. Confiesa a Cristo como el amo de su vida. Confiesa a Cristo como soberano, como el dueño de todo su ser, el dueño de su mente y de su corazón y de sus acciones. Es el dueño a tal punto que toda mi vida gira en torno a mi Señor, que incluye aún mi trabajo, gira en torno a mi Señor y lo hago para Él. Entonces estoy dedicado completamente a aquel que es mi dueño. MacArthur dice así acerca del tema: la única respuesta apropiada al señorío de Cristo, o sea que Él es mi Señor, es la sumisión sincera, la obediencia amorosa y la adoración apasionada. Entonces estamos dedicados a Él, pero no solo estamos dedicados al Señor, sino que estamos en el Señor. Y es muy interesante que esta frase es una frase favorita de Pablo. La frase en el Señor se usa 48 veces en la Biblia y 47 veces la usa Pablo. O sea, hay una sola vez en la Biblia donde se usa donde Pablo no es el autor. Le encanta. Y así es en la vida cristiana, estoy en el Señor y porque estoy en el Señor eso afecta a cada aspecto de mi vida. Entonces el Señor es la fuente de mi vida, el Señor es el fundamento sobre el cual edifico mi vida y solo en el Señor puedo vivir la vida cristiana como Él demanda. Entonces hoy, la semana que viene, vamos a ver 5 características de creyentes en el Señor. 5 características de creyentes en el Señor. Y vemos en versículo 1 que los creyentes están firmes en el Señor. Vemos en versículo 2 y 3 que los creyentes tienen la misma mente en el Señor. Vemos en versículo 4 que se regocijan en el Señor. Vemos en el 5 que esperan en el Señor. Y vemos en el 6 y 7 que tienen paz en el Señor. Y realmente podríamos seguir en versículos 8 y 9 porque hay más mandatos allí, pero vamos a ver hasta el 7 en estas 2 semanas que siguen. Entonces lo primero que vemos es que están firmes en el Señor. Vamos a leer versículo 1 al 3, que va a ser nuestro texto de esta mañana. Dice así: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hasta ahí vamos a estar en esta mañana, si Dios quiere, versículos 1 al 3. Lo primero que vemos de los creyentes es que están firmes en el Señor.
Los creyentes están firmes en el Señor. Y vamos a mirar cada palabra, porque cada palabra aquí es importante. Lo primero que vemos es así que. Así que. Lo que Pablo va a hacer en capítulo 4 es tomar toda la enseñanza de capítulos 1, 2 y 3 y lo va a llevar a la práctica. Toda la enseñanza, toda la doctrina que hemos visto lo va a llevar a la práctica. Entonces por eso dice aquí, por esta razón. O quizás podríamos decir, como resultado de lo que he dicho, hagan esto. O en consecuencia a lo que he enseñado, así que. Es como que usara la palabra entonces. Te he dicho todo esto, entonces ahora Dios demanda esto de vos. Entonces hay muchas cosas a lo que Pablo se refiere aquí en este capítulo. Primero, la psique tiene referencia a capítulo 1, versículo 27. Miren conmigo, dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, y aquí viene, miren esto, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces volvemos a capítulo 4 y Pablo dice, así que estén así firmes en el Señor, versículo 2, en armonía en el Señor, versículo 3, porque estas mujeres lucharon juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces, capítulo 4, versículos 1 al 3, pega perfectamente con capítulo 1, versículo 27. A la luz de esto, vivan así. Pero no solo pega con eso, sino con capítulo 2, versículos 1 al 5 o hasta el 11. No lo voy a leer todo, pero sí voy a leer el 2. Dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a propósito. Versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud también en Cristo Jesús. Y dice así, versículo 2, Evodia y Síntique, vivan en armonía, unidos en un mismo sentir. Pero es así que también vuelve al contexto justo anterior. En capítulo 3 recuerdan que vimos en versículo 1 que debemos regocijarnos en el Señor. En versículos 7 y 8 habla un poco de por qué me regocijo, de dónde viene todo este gozo que tengo. Y es porque Dios me ha salvado. En los próximos versículos vemos también que Dios nos ha convertido, Dios nos ha justificado, Dios nos ha santificado y Dios nos glorificará. Y a la luz de que Dios me va a glorificar y dar un cuerpo perfecto, Pablo dice, extiéndanse hacia la meta, olviden lo que está detrás y prosigan al premio que Dios les va a dar. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo el ejemplo mío, dice Pablo, observando a otros en la iglesia que tienen la misma meta y así viviendo, esperando el día que el Señor nos haga perfectos, nos dé un cuerpo nuevo, glorificado. Y entonces a la luz de eso Pablo dice, así que, es el aspecto práctico de la carta, lo que vamos a ver aquí. Y Pablo va a dar una serie de exhortaciones desde el versículo 1 al 8. Él va a decir, estén firmes, ayuden, regocíjense, no estén afanosos, en esto mediten, esto practiquen. Entonces, mandato y mandato y mandato y mandato basado en toda la enseñanza que ya hemos visto. Pero quiero que notemos, antes de llegar a todos los mandatos que Pablo tiene, Pablo quiere demostrar el amor que tiene por los hermanos. Entonces él dice así al principio, así que hermanos míos, amados y añorados. Pablo les está por dar mandatos muy fuertes. Pablo les está por dar mandatos muy puntuales. Es más, él va a hablar específicamente de personas dentro de la iglesia, lo cual no hace muy a menudo. No habla muchas veces de personas por nombre dentro de la iglesia. Y él tocará el punto de tensión en toda la iglesia. Todos saben que hay un problema entre dos personas. Y él va a hablar específicamente de eso. Pero antes de hablar tan firmemente en cuanto a eso, primero, con un montón de sustantivos y adjetivos, él va a hablar del amor increíble que él tiene por los hermanos. Y hermanos, ¿no es así la exhortación? ¿No debe ser así la exhortación los unos a los otros? En que la exhortación a veces pensamos, lo hice llorar. Eso es lo que mi hermano necesitaba, porque ahora se da cuenta de su pecado y pide perdón. La exhortación no es para hacer llorar a alguien.
La exhortación no es para matar a alguien, la exhortación no es para tirar abajo a la persona. Me dijo que ahora se siente que es un miserable, logré mi propósito. Eso no es la exhortación. A veces hay que dar duramente y es parte de la exhortación, pero se hace con amor. La verdad en amor. A veces la parte de la exhortación también es ánimo. Entonces, cuando exhorto al hermano, lo animo y busco una forma de animarlo en cambiar ese aspecto de su vida. Y esto es lo primero que Pablo muestra al querer exhortar y al querer dar mandatos, es que hay amor. Todo esto está inundado en amor. Sería suficiente ver versículo 1 de capítulo 4, pero quiero que recordemos que a lo largo de toda la carta Pablo ha demostrado su amor por ellos una y otra vez. En capítulo 1, versículo 3 y 4, él da gracias por ellos en sus oraciones, pidiendo con gozo por ellos. En versículo 7 dice que los lleva en el corazón. En versículo 8 dice, deseo verlos. Y deseo verlos crecer en el amor de Cristo. En versículos 9 y 10 que estén creciendo en ese amor. En versículos 21 al 25, ¿se acuerdan que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y yo quiero morir porque yo quiero ir con Cristo. Pero en realidad quiero quedarme. ¿Por qué? Porque los amo a ustedes, porque quiero verlos crecer a ustedes en el Señor. En capítulo 12, no hay capítulo 12, en el capítulo 2, versículo 12, los llama amados míos, como los llama aquí. En capítulo 3 les dice hermanos, hermanos míos, hermanos, en versículo 1, 13 y 17. Entonces, cuando miramos todo el libro junto, vemos que él está rebosando en amor por ellos. Y cuando llegamos al capítulo 4, versículo 1, vemos que dice, hermanos míos, amados. Esta palabra amados es la palabra en griego agapeitos, que viene de la raíz agapei, que agapei es el amor más profundo del cual la Biblia habla. Este no es cualquier amor, este es un amor incondicional. Este es un amor de sacrificio. Este es un amor que da de sí mismo. Es el amor que habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sin esperar nada a cambio, sin esperar que hagamos algo por Él. Es un amor de acción. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor, el mismo amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podría dar un montón de ejemplos más porque está por todo el Nuevo Testamento. Pablo quiere mostrar que él tiene un amor profundo desde las entrañas por sus hermanos. Los ama tremendamente. Y los ama tanto que miren lo que él dice. Dice así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Lo repite 2 veces. Quiero que ustedes sepan muy bien de dónde viene lo que les estoy diciendo. Viene de un amor profundo por ustedes. Los amo con todo mi ser. Nosotros debemos entender, hermanos, en la práctica de este versículo que cuando un pastor o un hermano maduro viene y te enfrenta con un problema y te exhorta, es porque te ama. Es porque te ama. No es para que te sientas mal, no es para él ponerse más alto que vos, es porque te ama. Y debes entender eso. Y te llama la atención porque te ama, y te llama la atención porque quiere verte crecer. Y te lleva aparte y te marca un error y vos decís, no le hablo nunca más o no me acerco más a esa persona. No, te ama. Al mismo tiempo, si vos exhortás a otro, orá mucho de que lo estás haciendo en amor. Porque a veces no es así y debe ser así. Entonces Pablo demuestra su amor y dice amados y luego dice añorados. Los extraña, los desea, son realmente el deseo de su vida. En 1:8 dijo, cuánto añoro a todos, cuánto los deseo. En capítulo 2, cuando habló acerca de ir a visitarlos, recuerdan que dijo, voy a mandar a Timoteo, ya les mandé a Epafrodito y yo quiero ir. ¿Por qué? Porque los deseo, los amo con todo mi corazón. Entonces Pablo habla así acerca del amor que tiene por ellos y se mueve del amor profundo, entrañable que tiene a el gozo y la corona que ellos son en su vida.
Entonces dice, gozo y corona mía. Estos hermanos, es algo hermoso poder ver esta palabra aquí, que ellos son su gozo. Estos hermanos son el gozo de Pablo. Ahora pensemos en eso por un momento, porque hemos dicho muchas veces que el gozo no está arraigado en las circunstancias. El gozo está arraigado ¿en qué? En el Señor. En el Señor. Cuando yo estoy en el Señor puedo tener gozo y no importa lo que son mis circunstancias. Y lo que hemos visto de los filipenses es que ellos quieren crecer, ellos aman al Señor, ellos se están extendiendo a la meta, ellos están queriendo ser más como Cristo y ahora Pablo le dice, así que hermanos míos, gozo mío, ustedes son mi gozo porque están en el Señor. Y es más, solo les falta una cosa a ellos y Pablo lo dice en capítulo 2, versículo 2, dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Entonces había un tema allí el cual ellos necesitaban resolver y que era la unidad. La unidad, pero él dice, ustedes son mi gozo. Y luego dice, y ustedes son corona mía. Recuerdan que cuando hablamos de una corona y a lo que Pablo se refería aquí en este contexto y que va bien con el contexto anterior de un atleta, era una guirnalda que un competidor ganaba cuando él salía primero en la carrera. Ahora, la guirnalda que se le daba era algo que muy pocos alcanzaban. Muy pocos alcanzaban, igual que hoy, muy pocos alcanzan la medalla de oro o sostener el trofeo porque es muy difícil alcanzarlo. Pero toda su vida iba en torno a salir primero y a tener esta guirnalda que le daban y era la cúspide de su carrera. Y Pablo dice, ustedes son mi corona. Ustedes son mi medalla de oro. Ustedes son mi trofeo. Ustedes son mi gozo mayor y mi corona mayor. Es todo lo que quiero. Porque sus vidas están aferradas a Cristo y cuando están aferrados a Cristo, ese es mi gozo mayor y eso es como que yo gané la victoria. Entonces el deseo mayor de Pablo fue ver a los creyentes creciendo y es lo que hacían y dice, esa es mi corona. Entonces, antes de llegar al mandato que Pablo da en versículo 4, repasemos y miremos. Dice, hermanos míos, amados míos, añorados, gozo mío, corona mía, amados. Un montón de cualidades que Pablo describe acerca de ellos. Pablo tiene un amor, una satisfacción incomparable en ellos y un gozo inmensurable en ellos. Y decimos, pero Pablo no dice esto a todos. No, lee Gálatas, no se los dice. Los ama también, pero no da estas palabras. Lee Corintios, él los ama también, pero no habla de su gozo y su corona. Esta es una iglesia particularmente fuerte en el Señor. Entonces Él les dice allí, llegando al final del versículo 4, estén así firmes en el Señor. Es pararse firmemente en convicción o creencia. Se usaba esta palabra del soldado que estaba parado en la primera línea de defensa y pase lo que pase, él tiene que estar firme. Ahora, no es el soldado que busca avanzar, es el soldado que está protegiendo la fortaleza. Y un comentarista, me gustó como él lo resumió, dice, Cristo ya vino para avanzar. Cristo vino, avanzó, conquistó, trajo la victoria. A nosotros no nos llaman a avanzar, Dios nos llama a mantener, a estar firme, a estar parado en lo que Dios me ha dicho. Y él así que vuelve a los versículos anteriores que me dicen que estoy firme, todo lo que vimos en capítulo 3. Entonces es la persona que sabe su labor y está parado firmemente. No es como la vez que nos quisieron robar aquí en la iglesia, les he comentado muchas veces, estábamos en construcción, fuimos a guardar las herramientas a la casita, vi a 2 ladrones que se acercaban, cerré la puerta en la cara de mi contratista, lo dejé afuera y me fui corriendo por la iglesia. Y fui corriendo, cruzando la calle, y me fui a una remisería y llamé a la policía. En la vida cristiana también hay momentos de huir, ¿no? Dice que debes huir del pecado. Y bueno, yo huí de los ladrones. Pero no está hablando de eso aquí. Está hablando de estar firme. Y si hubiera sido policía en mi vida, quizás hubiera estado más firme en ese momento.
Pero Pablo usa también este cuadro de estar firmes casi como resúmenes a los discursos que él da. En Efesios, Pablo habla acerca de enseñanza en capítulo 3 y después habla de práctica y práctica en capítulos 4, 5 y 6. Y lo último sobre lo cual él habla es firmeza. Y él dice en capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos, como fin a todo este asunto, fortalezcanse en el Señor, estén firmes, poniéndose la armadura de Dios. En 1 Corintios 15, también llegando al final del libro. En capítulo 15, versículo 58, después de hablar acerca de la resurrección y todo lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas, él dice, porque son resucitados, estén ahora firmes. Entonces es como un final de lo que debo hacer en la vida cristiana y siempre termina en lo mismo, firmeza, estar firme, estar arraigado, estar parado, que nadie pueda mover. Entonces cuando lo ponemos en su contexto en capítulo 4, decimos, ¿por qué debían estar firmes los filipenses? Bueno, por muchas razones. Porque los judíos los iban a atacar como perros, ¿recuerdan en capítulo 3? Porque los gentiles los iban a atacar como enemigos de la cruz. Porque habrían divisiones dentro de la iglesia, porque la iglesia no estaba toda unida como debía. Pero al ser salvo, al ser justificado, al ser santificado, al mirar en la glorificación final, Pablo dice, manténganse firmes, inamovibles. Y como dije, esta palabra tiene que ver con una convicción personal en el Señor. Hermano, vos no debes estar firme porque el pastor te dijo que estés firme. Vos no debes estar firme porque, si hago esto, el pastor va a darse cuenta que yo no estoy firme y él espera que yo esté firme. No, vos debes estar firme porque Jesús es tu Señor y vos le amás de todo corazón. No es como el asalariado del cual hablaba Jesús en Juan 10. Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él dice, no como el asalariado que cuando ve venir al lobo abandona las ovejas. ¿Por qué huye? Porque le pagan y dice, mi trabajo vale, tanto pago, pero cuando viene el lobo mi trabajo no vale eso. No voy a dar mi vida por ellos. Y uso este ejemplo porque lo que pasa es que digo, sí, estoy firme, pero después viene alguna prueba muy difícil que no esperaba, o una tentación y caigo y digo, no vale la pena tanto la vida cristiana, no vale la pena tanto vivir por el Señor. Y no estoy firme. Pero el creyente fue salvo por el Señor. El creyente ama al Señor y el creyente está firme en el Señor. La única manera de estar firme es en el Señor. Entonces, si soy del Señor y estoy en el Señor, estoy firme en Él. Entonces, cuando vienen tentaciones en las cuales puedo pecar, estoy firme en el Señor. Y cuando vienen pruebas abrumadoras, en la cual me siento que estoy en el medio del mar, en una tormenta y tratando de nadar y respirar y me tapan las olas, estoy firme en el Señor. Y cuando hay ataques de dentro de la iglesia, estoy constante en el Señor. Hermanos, sin el Señor, ¿saben qué va a pasar con nosotros? Nos caemos, nos derrumbamos, somos vencidos, pero cuando estoy firme en el Señor, no importa lo que venga. No importa lo que venga, puedo tener victoria. Esta palabra aquí de estar firme es un mandato presente activo, donde Pablo está diciendo, vos debés estar firme, vos debés mantenerte firme. Y no importa qué te toque en la vida, no importa lo que venga, vos estás continuamente firme en el Señor. Entonces, tu relación con Cristo es el fundamento en el cual plantás tus pies. Él es tu fundamento. Podríamos decirlo así, Cristo es la platea sobre la cual edificas tu casa. Es el cimiento inamovible en el cual estás establecido y nadie te puede sacar, nadie te puede desviar, nadie te puede estorbar de ese cimiento. Estás firme en Él. Jesús dijo en Mateo 7, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, ¿sobre qué edificas tu vida? ¿Sobre Cristo, que es la roca, o sobre la arena, que puede ser tu propia fuerza? Y la respuesta es obvia, pero la práctica, porque esto es a lo que Pablo quiere llegar. ¿Estás firme en el Señor? Sabemos que Cristo es la base de nuestra fe, sabemos que Cristo es la base de nuestro crecimiento, sabemos que Cristo es la base de nuestra esperanza, sabemos que fuimos salvos en Él y vamos a ser perfeccionados en Él, que Él va a hacer toda la obra de salvación de eternidad a eternidad. Pero ¿estás firme en Él hoy? ¿Estás firme en Él hoy? Esa es la primera característica del creyente que está en el Señor. Está firme en el Señor, constantemente, continuamente. La segunda característica es que tiene la misma mente en el Señor. Los creyentes tienen la misma mente en el Señor. Uno de los sucesos más tristes en la iglesia es la desunión. La desunión. Divisiones entre hermanos en Cristo. Diferencias que no se pueden arreglar. Personalidades o preferencias o maneras de ver la vida que son tan diferentes y tan fuertes que producen división. Donde a veces se manejan situaciones en dos maneras diferentes por dos personas diferentes y resultan desunión. Y la división es producida pero también produce aún más amargura. La división produce celos, la división produce odio, produce malos pensamientos. La división promueve la murmuración, siembra discordia, discusiones, resulta en un mal testimonio al mundo y refrena el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Cómo vamos a estar creciendo si hay divisiones y grupos y murmuración? No se puede. Y la desunión o la división es causada por personas carnales. Ahora, no siempre en una división todos los que están involucrados son carnales. A veces hay división porque uno es carnal. Pero muchas veces es de los dos lados. En 1 Corintios 1:10, Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En 1 Corintios 11:18 dice: pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. En 1 Corintios 3:3 dice: porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. Entonces, viene con carnalidad, viene con no buscar lo que Dios quiere, viene con buscar lo suyo propio, como Pablo habló en Filipenses, anteriormente en capítulo 2. Entonces, es muy triste ver división. ¿Qué es lo que Dios demanda de la iglesia? Unión. ¿Qué es lo que Dios demanda? Unidad. En Efesios 4, 1 al 3, vemos el esfuerzo que toma la unidad y por eso es tan fácil no tener unidad, porque toma mucho esfuerzo. Dice Pablo en Efesios 4, 1: yo pues prisionero del Señor les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y miren lo que dice: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Cómo tenemos unidad? Toma esfuerzo y toma cualidades de hombres y mujeres de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportarse. No de decir: me hizo esto, ya está, lo anoté
y cuando pueda me vengo. En 1 Pedro 3, 8 al 9, Pedro dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Así es como se mantiene la unidad. Hermanos, lo sabemos, es súper práctico. Es la primera clase que tomarías en teología cristiana. Es lo más fácil de entender. Pero más tiempo pasa en las iglesias y más iglesias hay, más desunión hay. Y más peleas hay, y más división hay. Porque no ponemos en práctica lo más elemental de la vida cristiana, humildad. Pablo habló exactamente de esto en capítulo 2, versículo 2 al 4. En el versículo 3 específicamente dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Haya pues en ustedes, versículo 5, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su actitud? Una actitud de humildad. De humildad. Es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a versículo 2. Y dice así, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Pablo aquí en versículo 3 enfrenta el problema puntual de la unidad en la iglesia de los filipenses. Había diferencias entre dos personas. Había contienda entre dos creyentes. Habían preferencias entre dos mujeres. Y sabemos que no fue un problema doctrinal, sino que fue un problema preferencial. Y ya les voy a decir por qué en un momento, pero es obvio desde el texto. Y también es obvio en el texto que toda la iglesia sabe que hay desunión entre estas dos mujeres. Porque Pablo no dice cuál es su desunión, solo habla específicamente de las dos mujeres. Y también sabemos que seguramente eran mujeres primordiales en la iglesia. Primordiales. ¿Cómo sabemos eso? Porque en versículo 3 Pablo dice, han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Estas eran mujeres que se esforzaron en el Evangelio. Fueron mujeres que estaban firmes en el Evangelio, que compartieron en la lucha por el Evangelio con Pablo, dice con Clemente y con otros colaboradores que están escritos en el libro. Eran dos mujeres que amaban a Dios, pero que estaban siendo egoístas, que estaban actuando de manera carnal. Y muestra, hermanos, que la desunión, la división le puede pasar a cualquiera, aún al que está más firme espiritualmente. Porque estas mujeres vemos que eran personas que lucharon ardientemente por el Evangelio y están divididas. Y Pablo las llama por nombre, algo que no hace casi nunca. Y dice, y ojalá estuviera traducido así, solo encontré una traducción en inglés que era así, pero lo que Pablo dice en realidad es, les doy una traducción literal, Evodia te exhorto y Síntique te exhorto. 2 veces le dice, las exhorto. Él es muy específico, él es muy directo, él es muy puntual. Dice, vos y vos, basta. Basta de división. Pónganse de acuerdo. Se los digo delante de toda la iglesia. Los manda o las manda a unidad. Pero esta no es unidad en su propia fuerza. Así no es como resolvemos el tema. ¿Qué dice ahí? Que vivan en armonía, ¿cómo? En el Señor. Pueden tener sus diferencias, pueden tener sus preferencias, pueden tener sus maneras de ser, somos todos diferentes, pero estén en armonía en el Señor. Dice, vivan en armonía, sean de un mismo sentir, estén de acuerdo. La palabra aquí de vivir en armonía es la palabra muchísimo en el libro. Es que tengan el mismo pensar, es que tengan la misma mente, es que tengan la misma actitud. Y ha sido una palabra que hemos visto por todos lados en capítulo 2, versículo 2, dice, siendo del mismo sentir. Y al final dice, dedicados a un mismo propósito. Es la misma palabra froneo. En versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud, esta mente que hubo en Cristo. En capítulo 3, versículo 15, luego de hablar de cómo debemos proseguir a la meta, Pablo dijo, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma
actitud, esta misma mente. En capítulo 3, versículo 19, habla de los que son enemigos de la cruz y dice que ellos tienen la mente de lo carnal, de la perdición, que lo vimos la semana pasada. Y yo imagino, yo no sé esto, pero pienso que quizás estas mujeres están escuchando toda esta carta, ¿no? Porque volvió Epafrodito y él o alguien de la iglesia lo leyó en voz alta delante de todos los hermanos. Y me las imagino diciendo, no, sí, tal cual. Hay que tener el mismo pensamiento, hay que tener la misma mente. Evodia diciendo, espero que Sintique esté escuchando, lo necesita. Y Sintique diciendo, Evodia, esto es para vos, este palito fue para vos, date cuenta. Quizás diciendo, en la carta estoy aprendiendo a tener unidad. Sí, aprendí que debo tener la mente de Cristo, debo tener la mente de Pablo. Estoy madurando, estoy llegando a ese estándar. Y mientras estoy asintiendo a todo diciendo, qué bueno esto, qué bueno lo que Pablo escribe. Pablo dice, a vos te estoy hablando, Evodia. Y a vos te estoy hablando, Sintique. Y las exhorta. Y noten que Pablo no le da la razón a ninguna de las dos. Y por eso sabemos que esto es algo preferencial y no algo teológico, porque si fuera algo teológico tendría razón y otro no tendría razón, y Pablo tendría que determinar esto es lo que Dios quiere, pero no lo hace. Y es algo preferencial. Y les dice a ellas, te exhorto, basta. Vivan en armonía, tengan la misma mente. Hermanos, cuando hay un problema entre dos hermanos, ¿saben qué? El tema no es el problema en sí. El tema no es el problema en sí. El tema no es nuestras diferencias de opinión, nuestras diferencias de cómo somos. No, el tema no es ese. Y la solución no es hablar mal a otros de esa persona con la cual tengo una división. La solución no es irse de la iglesia. La solución no es apartarse del Señor. La solución no es hacerse pasar por víctima y decir, me hizo tal y tal cosa, me arruinó la vida. No, vos arruinaste tu propia vida. A veces personas vienen a nuestras iglesias de otros lugares y preguntamos de dónde vienen, cómo vinieron. Y si vienen con problemas, decimos, anda y arregla tu problema. Porque vas a traer el mismo problema acá. Va a ser otra persona con otro nombre, pero el problema va a ser el mismo. Debes arreglarlo. Y si viniste por ese problema, arregla el problema y quédate ahí. Ninguna de esas cosas son la solución y ninguna de esas cosas son el problema. El problema es nuestro pecado y la solución es tener la mente del Señor. Esa es la solución. Por eso Pablo pasó tanto tiempo en capítulo 2 hablando de que estén unidos y en versículo 5 en adelante hablando de la actitud de Jesús para que él pueda llegar aquí a capítulo 4 y decir, esta es la actitud que deben tener en la práctica. La actitud de Cristo de humildad. Porque la unión demanda humildad. Humildad donde yo puedo reconocer que me equivoqué y pedir perdón a otro. Humildad donde yo puedo perdonar a otro que me hizo mal. Humildad que reconozco que aunque quizás tenga razón, voy a estimar al otro como superior a mí mismo. Humildad que voy hasta lo más bajo como lo hizo Cristo y lo hago por la causa de Cristo. Humildad que aunque alguien me hace mal y no me pide perdón, lo perdono. Hay personas que dicen, no, pero él no me pidió perdón. Digo, toma, demostrame dónde te tiene que pedir perdón para que vos lo perdones. La Biblia no dice eso. Yo debo perdonar sea que me pidió perdón o no. Eso no importa. Hermanos, este es un punto en la vida cristiana donde entendemos tan bien la enseñanza y tan bien la doctrina, pero no lo llevamos a la práctica. Y se ve vez tras vez, tras vez, tras vez en la iglesia y es muy triste. Hay muy pocas cosas dentro de la iglesia que son más tristes que esta. Y se ha visto por miles de años. Cuando yo entiendo que debo tener la mente de Cristo, que debo tener la actitud de Cristo,
Y yo entiendo cuál es la mente y la actitud de Cristo, porque Pablo nos lo ha demostrado. Y cuando yo estoy esforzándome hacia la meta, ser más como Cristo, teniendo su mente y su actitud, entonces, hermanos, cuando llega a la práctica un problema con un hermano, lo resuelvo en el Señor. Y que esto sea algo importante para nuestra iglesia, porque van a venir momentos así. Y cómo lo resuelvo es tan importante. Y hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestro orgullo, nuestro egoísmo, no nos permite responder como debemos responder. Dos cosas ocurren entre la doctrina y la enseñanza. O mejor dicho, una de dos cosas ocurren entre la doctrina y la enseñanza. Primero está la persona que entiende toda la enseñanza. Se lo sabe de memoria. Esto ya lo sé, ¿por qué habla tanto de división? ¿Por qué Pablo pasó tanto tiempo acá y cada vez volvemos al mismo tema? Ya me lo sé. Pero luego llega el momento que lo tiene que poner en práctica, y he escuchado esto tantas veces. Pero eso no lo puedo perdonar. No, eso no. Acá tengo un límite. O nunca le voy a decir perdón. ¿Quién se cree que es? O como dije antes, nunca me pidió perdón. Y entonces hasta ese momento voy a tener amargura en mi corazón. No dicen la parte de amargura, ¿no? Pero se demuestra, es el paréntesis que está al lado de lo que está diciendo. Entonces esta persona entiende la enseñanza, aún entiende la práctica, pero el puente está roto. Nunca llegó la enseñanza a la práctica. La otra persona es la que entiende la enseñanza, la que está poniendo en práctica la enseñanza aun cuando no hay problemas y está en el Señor y está cruzando ese puente, y cuando viene un problema responde de la manera que Dios lo llamó a responder. Esa es la persona que debe ser. Esa es la persona que Dios nos llama a ser. Y esto produce todo lo contrario en la iglesia. Y esto produce todo lo contrario en tu vida. Ya no estás hablando mal de la gente, ya no estás murmurando, ya no tenés amargura, ya no tenés celos, ya no tenés odio, porque arreglaste esto con Dios y con la persona. Y aún si no te pidió perdón, vos ya lo perdonaste. ¿Y saben lo que produce esto? Esto produce unidad en la iglesia. Esto produce armonía en la iglesia. Esto produce paz con Dios y con los hermanos. Esto produce gozo, esto produce crecimiento espiritual. ¿Y saben qué coincidencia? Eso es todo lo que habla Pablo en capítulo 4. Estoy más firme, tengo gozo, tengo paz, pienso en lo que Dios quiere y hago lo que Dios quiere. Esos son versículos 1 al 8, al 9. Empieza con unidad porque es obvio que si hay desunión no puedo hacer todo lo demás. Hermanos, yo doy gracias que en nuestra iglesia no veo división en ningún aspecto. Quizás estoy ciego, pero no lo veo. Pero estoy seguro que va a venir. A medida que la iglesia crezca, a medida que pasen los años, va a venir. Entonces esto es tan importante, porque quizás sos vos o quizás soy yo el que lo causa, que nunca seamos causa de división en la iglesia. Requiere humildad, requiere esfuerzo, requiere tener la mente de Cristo continuamente. Pero te pregunto, ¿vos estás en desunión con alguien? Quizás en alguien en esta iglesia. Quizás viniste de una iglesia que tuviste un problema y nunca arreglaste ese problema. Y también déjeme decir aquí que es muy importante separar lo que es una diferencia preferencial con una diferencia doctrinal. Si yo estoy en una iglesia o en un lugar o con alguien y tengo una diferencia doctrinal, quizás de la salvación, no voy a estar en esa iglesia y me voy a ir. Pero me voy a ir amando a los hermanos, ¿sí? No causando una división y llevándome a toda la iglesia. Pero hay una diferencia, y espero que la entiendan, entre doctrina y preferencias o actitudes, maneras de ser, como somos personalidades, quizás esa es la palabra, personalidades. Pero vos estás en desunión con alguien. Y a veces
hay una división entre dos personas y uno quiere mantener esa comunión y el otro no. Y uno ha intentado todo lo que puede hacer y quizás dice, pastor, ¿qué hago? Quiero tener esa unidad con esa persona, pero esa persona me rechaza y no quiere. Hermano, orá fervientemente para que Dios obre en él o ella para restaurar esa unidad. Y al mismo tiempo, no asumas que vos no sos parte del problema, ¿sí? Porque realmente cuando vemos división, ¿quién dice, yo soy el problema, yo soy el que causa la división, pero me voy a mantener ahí? No, nadie dice eso. Todos dicen, es él o es ella. Entonces, que Dios examine mi corazón, que exponga todo ante Dios y que Él determine si yo soy el problema. Hermanos, estemos firmes en el Señor, viviendo con la mente en el Señor. Esta es la clave del pasaje, que estemos en el Señor. Si no estamos en el Señor, no podemos tener unidad. Cuando estoy parado sobre la roca firme, que es el Señor, estoy firme. Y cuando mi mente está consumida con Cristo y su humildad, esto va a llevar a unidad en la iglesia. Pero miremos versículo 3, que Pablo nos dice lo que ocurre cuando hay desunión entre hermanos. Pablo dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo llama a un hombre en la iglesia a ayudar a estas mujeres. Así como sabían el problema que había entre las mujeres, que ojalá no lo supieran, así Pablo nos lo hubiera dicho a nosotros, también saben de quién está hablando Pablo que tiene que ayudarles. Porque no nos dice compañero fiel. Y muchos han tratado de asumir quién es, y lee comentarios, te van a decir algunos que era Epafrodito, algunos que eran los pastores o los diáconos o tal y tal. No sabemos quién es. Es un compañero fiel. Pero lo que sabemos es que no era cualquier persona. Pablo no pidió que le ayude un chismoso que quería saber todo. Bueno, ¿y a vos qué te pasó? ¿Y a vos qué te pasó? Y después va y dice, no, porque tal y tal, Evodia, y Cinti que esto, y van hablando, y van esparciendo. No, la persona que le encanta eso, Pablo no va a pedir a ellos que le ayuden. Él no quiere a alguien que dice, bueno, Evodia tiene razón y yo voy a ayudar a Evodia para que ella gane esta batalla y así lo expongo a toda la iglesia. No, Pablo busca un hombre fiel, un hombre firme, un hombre que tiene la mente del Señor, un hombre maduro que está siguiendo hacia la meta. Y lo que Pablo le dice literalmente en versículo 3 es, sí, te ruego a ti también, compañero fiel. Y luego cuando dice ayudar, es un mandato, dice que vos ayudes a estas mujeres, y es un mandato presente. Entonces este hombre que es fiel ha sido dado el mandato de seguir continuamente ayudando a estas mujeres hasta que arreglen su problema. Porque ¿saben qué? No es solo decir, bueno, arreglalo y ya está. No, es un proceso que ellas necesitan hacer en madurez espiritual. Y este hombre debía ayudarlas. Y después dice, ¿por qué? Dice, te ruego que ayude a estas mujeres y da la razón de por qué. Y es porque ellas han dado su vida por la causa de Cristo. Ellas han estado en combate estrecho por el Evangelio. Ellas han estado firmes en el Evangelio. Y ahora ellas también necesitan ayuda para mantener la unidad de la iglesia. Hermanos, nadie está en un nivel espiritual donde nunca necesita ayuda. Y estas mujeres en este momento necesitan ayuda. Y Dios nos llama a eso, que cuando hermanos están en división, sea un pastor, sea uno de los líderes de la iglesia, un hermano o una hermana madura, que ayude a estas personas para tener unidad, porque eso trae unidad a toda la iglesia. Entonces, hermanos, estos son los primeros 3 versículos de Filipenses 4. Y vemos que la vida cristiana que Dios requiere solo se puede vivir en el Señor. Si yo digo, entendí todo, sí voy a estar firme, voy a tener unidad, pero te olvidás de la frase en el Señor, de nada te sirve. Porque solo lo podés lograr en el Señor.
Entonces, ¿querés estar firme? ¿Querés tener unidad? Solo por aferrarte al Señor podés estar firme. Solo por aferrarte al Señor podés tener unidad vos y podemos tener unidad en la iglesia. Entonces, que vos estés aferrado al Señor no solo es importante para tu vida espiritual, es importante para la vida espiritual de toda la iglesia. Hermanos, nosotros somos del Señor, estamos en el Señor y entonces debemos vivir para el Señor. Él es la fuente de nuestra creencia y Él es la práctica de nuestra vida. Entonces, tomemos toda la enseñanza que tenemos, vivamos acerca de ello y llevémoslo a la práctica en nuestra vida. En el Señor vivimos la vida cristiana que Dios requiere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos versículos tan importantes para nuestra vida espiritual, para la vida espiritual de la iglesia. Te ruego, Señor, que estemos creciendo en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación con el Señor. Hemos sido salvos y puestos en el Señor, en Cristo, y entonces así debemos vivir en el Señor. Te pido, Señor, que estemos firmes en la palabra. Te pido por cualquier hermano aquí presente en esta mañana que no ha estado firme en la palabra, no ha estado firme en vivir la palabra, ha tomado decisiones malas, ha tomado decisiones pésimas, no está viviendo esperando la glorificación final porque su vida ahora es un desastre. Padre, convencelos de su pecado y trae arrepentimiento a su vida, que estén firmes en el Señor, que estén construyendo sobre la roca, que sus pies estén sin vacilar, sin moverse, sin titubear, sino que mantengan la línea y solo lo van a hacer en el Señor. Padre, te pido por la unidad de nuestra iglesia. División ha causado tanto mal para el crecimiento espiritual de la iglesia, ha dañado a tantas personas. División ha traído un testimonio horrible a la iglesia. Ha causado muchísima murmuración, amargura, peleas, odio entre los creyentes. Padre, no puede ser así. Debemos estar unidos. Y esa unión es solo en el Señor. Y esa unión es solo al tener la mente de Cristo. Y esa unión es solo al tener la actitud de Cristo. Y esa unión es solo por ser humilde como Cristo fue humilde al venir a este mundo y morir en la cruz por nuestro pecado. Padre, que este pasaje impacte nuestra vida. Que lo recordemos siempre y que siempre estemos dispuestos a perdonar, a pedir perdón en todo momento, porque amamos a ti y eso trae unidad dentro de la iglesia. Señor, te pido que vivamos la vida cristiana que tú requieres y todo se hace en el Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.